Que este tiempo juntos traiga luz y bendición divina a la semana de quienes nos sintonizan. Una luz que, bueno, para los antiguos sacerdotes de Israel era tan gloriosa que literalmente podía resultar letal. Totalmente. Es una imagen muy, muy fuerte para empezar. Sí, es que es muy fácil pensar en la antigüedad y visualizar, no sé, rituales pacíficos, incienso, cantos suaves. Pero el material que vamos a desempacar hoy rompe por completo esa imagen. O sea, estamos a punto de entrar en una ceremonia donde usar la ropa equivocada o dar un paso fuera de una tienda equivalía a una sentencia de muerte. Es una locura. Y por eso hoy nos sumergimos en las profundidades del capítulo 8 del libro del Levítico. Que es, bueno, el famoso punto donde la mayoría de los planes de lectura anual de la gente se estancan. Sí, la gran muralla del Levítico. Exacto. La gente llega ahí y se encuentra con estas listas interminables de sacrificios, de sangre, de descripciones de ropa, y eso suele provocar que cierren el libro. Pero para esta inmersión profunda no estamos solos. Hemos cruzado las notas, el contexto histórico y la exégesis de dos herramientas analíticas formidables, que son la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio Nueva Almeida Actualizada, o la NAA. Y al cruzar estas perspectivas, lo que a primera vista parece un manual burocrático antiguo, pues se revela como una de las maquinarias teológicas más sofisticadas de la historia. Nuestra misión aquí es descifrar la mecánica detrás de esa maquinaria. O sea, estamos hablando de la consagración y ordenación de Aarón y sus hijos. Es el momento fundacional del sacerdocio en Israel. El objetivo para quienes escuchan es entender qué significaba realmente, a nivel operativo, convertirse en el puente entre la humanidad y una deidad insondable. Porque convertirse en mediador no era recibir una placa honorífica ni un ascenso a una oficina con mejor vista. Para nada, era entrar en una especie de reactor nuclear espiritual donde el margen de error era cero. Cero absoluto. Y para entender esa volatilidad, creo que lo primero que debemos ajustar es el escenario visual, ¿no? Sí, las fuentes son muy enfáticas en esto. Esto no ocurrió en un rincón oscuro de un templo privado frente a un comité selecto. La ceremonia fue un espectáculo masivo. Todos estaban mirando. Toda la congregación. La instalación se llevó a cabo a la puerta de la tienda de reunión, a la vista de todo Israel. Cada movimiento, cada lavado, cada prenda de vestir tenía un peso cósmico que la comunidad entera debía presenciar. Claro, para validar la legitimidad de estos nuevos mediadores. Y toda la atención de ese espectáculo público comienza de una forma muy básica, con un balde de agua. Literalmente. Antes de cualquier ceremonia rimbombante, Aarón y sus hijos son desvestidos y lavados con agua a la vista de la multitud. Y aquí la Biblia de Estudio Holman establece una conexión fundamental. Sí, porque no se trata simplemente de quitarse el polvo del desierto. Exactamente. Este acto físico apuntaba directamente a la necesidad de pureza moral. Trazaba una línea directa que siglos después resonaría en textos como la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, donde el agua simboliza una limpieza de conciencia. Y esa desnudez pública y ese lavado son el preámbulo necesario para la paradoja que viene a continuación, que es el vestuario. La ropa. Sí. Después de quedar reducidos a su fragilidad más básica frente a todos, los sacerdotes son revestidos con capas de un simbolismo abrumador. Las fuentes enumeran túnicas, cintos, el manto, el éfodo. Que era una especie de delantal súper ricamente bordado, ¿verdad? Exacto, un delantal increíble. Y luego el pectoral y la mitra. Y aquí la Biblia de Estudio NA introduce una explicación dual fascinante para este protocolo textil. A ver, cuéntanos. Por un lado, la ropa cumplía la función antropológica de cubrir la desnudez, que en el pensamiento del antiguo Medio Oriente era sinónimo de vergüenza y de vulnerabilidad ante la deidad. Pero, al mismo tiempo, estas prendas específicas proyectaban lo que el texto llama gloria y ornamento. O sea, representaban la majestuosidad de la tarea que estaban a punto de asumir. Totalmente. A ver, vamos a desempacar esto, porque la dinámica del vestuario tiene una carga simbólica fascinante. Tomemos el pectoral, por ejemplo. Que no era solo joyería estética. Para nada. Llevaba incrustado el Urim y el Turim. Y para quienes no están familiarizados, se trataba de objetos físicos, posiblemente piedras o suertes que el sumo sacerdote guardaba en una bolsa sobre su pecho.
para discernir la voluntad de Dios en decisiones súper críticas para la nación. Imagínate, llevar eso significa llevar el peso del destino del país literalmente sobre el corazón, y coronando todo esto, una lámina de oro puro en la frente. La famosa corona de santidad. Y el contraste teológico que aporta la Biblia de Estudio Holman en este punto es súper revelador. Sí, la comparación con el Nuevo Testamento. Exacto. Plantea una comparación directa entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Jesús. Aarón necesita toda esta armadura de oro, lino fino y piedras preciosas para poder presentarse ante Dios, porque el uniforme debe ocultar las profundas fallas del hombre que lo lleva puesto. El individuo es deficiente, así que el cargo le presta su grandeza a través de la ropa. Precisamente. En contraste, la exégesis señala que Jesús, el Dios hombre, oficia sin necesidad de este código de vestiduras gloriosas, porque su capacidad de mediación y su pureza son inherentes a su propia naturaleza. Y esa es una idea que invierte por completo nuestra comprensión moderna del poder. ¿En qué sentido lo ves? Bueno, en ceremonias como una toma de posesión presidencial o una coronación monárquica de hoy en día, la banda o la corona comunican que la persona ahora encarna a la institución de manera triunfal, como que los hace superiores. Claro, son los elegidos. Sin embargo, en Levítico, la extrema belleza de la ropa, combinada con el hecho de que primero deben ser lavados públicamente, funciona como un recordatorio brutal. Grita a los cuatro vientos que, sin ese uniforme divino, el individuo no es más que un humano inherentemente incapaz de acercarse a lo sagrado. Y esa insuficiencia humana es el motor de todo lo que sigue, porque por más gloriosa que sea la corona de oro, la ropa no puede expiar la culpa interna. Es solo un escudo exterior. Exacto. Es por eso que el ritual abandona rápidamente el ámbito de la sastrería y entra de lleno en la crudeza de la anatomía y la muerte. El problema interno requiere el derramamiento de sangre. Lo que nos lleva directamente a la progresión de los sacrificios. Es aquí donde la ceremonia deja de ser un desfile visual y se convierte en una experiencia visceral y muy gráfica. Muy intensa, sí. Las fuentes detallan que el primer animal en escena es un novillo, designado como la ofrenda por el pecado. Y la mecánica de este sacrificio es clave. A Aarón y sus hijos no solo observan desde lejos. No, tienen que acercarse y poner sus manos firmemente sobre la cabeza del animal vivo. Y ese acto de imponer las manos es el mecanismo de transferencia en el mundo antiguo. No es un gesto simbólico así nomás superficial. Teológicamente, en ese instante, el sacerdote está trasladando todo el peso de sus propias fallas, de su rebelión y de su impureza moral hacia la criatura inocente. Es un reconocimiento de que, antes de intentar mediar por los pecados de la nación entera, estos líderes deben salvarse a sí mismos primero. De nuevo, la fuente Holman resalta cómo esto subraya la imperfección del sistema levítico en comparación con un mediador perfecto. Totalmente. Sentir la respiración del animal bajo tus manos, bajo las manos de ellos, sabiendo que su vida va a terminar en los próximos segundos precisamente por las faltas de quien impone las manos, es muy fuerte. Y ese novillo es solo el principio. Luego traen el primer carnero. El carnero del holocausto. Y la palabra holocausto ha tomado connotaciones muy oscuras en la historia moderna, pero en este contexto antiguo se refiere a una ofrenda que sube completamente en humo. El animal entero es quemado en el altar. No se guardan ni una sola porción para el consumo de los sacerdotes, lo cual indicaba que la vida del oferente debía consumirse en una dedicación total al servicio divino, sin reservas. Lo fascinante aquí es el análisis de la Biblia de Estudio NAA, que añade una dimensión socioeconómica para profundizar el impacto de este holocausto. En la economía del antiguo Israel, un carnero era un animal considerablemente más costoso e imponente que el cabrito que un ciudadano común traería para un sacrificio regular. Claro, valía mucho más. Y esta diferencia de valor ilustra un principio organizativo central. A mayor responsabilidad como líder ante la divinidad, mayor es el costo personal y la exigencia. El estatus elevado no otorga descuentos morales ni atajos. Al contrario, exige un pago muchísimo más alto. Y hay una reflexión súper interesante sobre la idea del éxito escondida en ese detalle económico. Porque en las estructuras corporativas o sociales contemporáneas, escalar a la cima generalmente significa adquirir mayores comodidades. Delegar el trabajo pesado, disfrutar de privilegios. Exacto.
Pero esta inmersión en el sacerdocio antiguo nos revela una economía espiritual totalmente invertida. Llegar a la cima de la pirámide religiosa significa que se te exige sacrificar lo más valioso que posees y observar cómo se reduce a cenizas. ¡Wow! Sí. La posición de sumo sacerdote comienza a parecerse menos a un privilegio de la élite y más a una carga abrumadora que consume toda la existencia del individuo, ¿no crees? Totalmente. Y el peso de esa carga queda evidenciado en la estructura literaria misma del relato. El capítulo 8 no es una narración libre, está matemáticamente segmentado por la repetición de una frase específica. Como el Señor había ordenado. Esa misma. Esta frase aparece exactamente 7 veces. Y en la literatura hebrea, el número 7 es el marcador inconfundible de la totalidad y la conclusión perfecta. O sea, la liturgia era un sistema cerrado. Completamente. No había espacio para la improvisación, ni para la creatividad pastoral, ni adaptaciones personales. Era un protocolo de precisión milimétrica, donde fallar en un solo paso invalidaba todo el proceso. Y esa precisión milimétrica nos lleva a la fase que resulta más extraña para la sensibilidad de cualquier observador moderno, porque después del novillo por el pecado y del primer carnero quemado por completo, aparece un segundo carnero. El carnero de la consagración. Exactamente. Y aquí la sangre ya no se limita a ser derramada sobre el altar de bronce. Moisés sacrifica al animal, recoge la sangre y hace algo sumamente específico y hasta raro. Mancha con esa sangre la punta de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho de Aarón y de sus hijos. Convergentes y súper fascinantes para este acto anatómico tan peculiar. Si conectamos esto con el panorama general, la Biblia Holman propone un significado funcional profundo ligado al trabajo del mediador. O sea, ¿Ligado a lo que iban a hacer todos los días? Exacto. La sangre en la oreja consagra la audición del sacerdote. A partir de ese momento, sus oídos están separados para escuchar las instrucciones divinas y las confesiones de la comunidad con perfecta reverencia, La sangre en el pulgar de la mano derecha purifica sus acciones diarias. preparándolas para manipular las ofrendas santas sin contaminarlas. Y la sangre en el dedo gordo del pie consagra su caminar, asegurando que cada paso que dé dentro del recinto sagrado esté bajo la cobertura del sacrificio. Es la consagración total de las facultades humanas. Lo que escuchan, lo que hacen y hacia dónde se dirigen ya no opera bajo su propia jurisdicción. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, y la Biblia NAA complementa esta visión con una herramienta literaria. Identifica esta selección de extremidades como una figura retórica conocida como merismo. Un merismo. Sí, un merismo es un recurso donde se mencionan los dos extremos de un espectro para abarcar la totalidad de lo que hay en el medio. Es parecido a cuando decimos que buscamos algo por cielo y tierra para indicar que buscamos en todas partes. Ah, claro, abarca todo el cuerpo. Exacto. Al marcar el punto superior con la oreja, la extremidad lateral con el pulgar y el punto inferior con el pie, el ritual está declarando algo clave. Desde la cabeza hasta los pies, la totalidad de esta persona ha sido absorbida por lo sagrado. Es literalmente el equivalente antiguo de firmar un contrato vinculante, pero usando tu propio cuerpo como pergamino y la sangre como tinta. Y el protocolo se intensifica inmediatamente después porque Moisés toma aceite de la unción, lo mezcla con la sangre que quedaba en el altar y rocía esta emulsión directamente sobre las fastuosas vestiduras de lino y oro que acabamos de describir. Que suena rarísimo, ¿verdad? Manchar ropa tan costosa parece súper contraintuitivo, pero hay un trasfondo que lo explica todo, ¿sí o no? Totalmente. El trasfondo es que este mismo procedimiento exacto, la unción con aceite y sangre, era el que se utilizaba para consagrar los objetos inanimados del tabernáculo. La mesa de los panes, el candelabro de oro, el altar de incienso. Todos pasaban por este rocío para marcarlos como propiedad exclusiva de Dios. Y al aplicar este mismo estándar a Aarón y sus hijos, la narrativa nos indica una transición ontológica. Los sacerdotes están siendo equiparados conceptualmente a las piezas del mobiliario sagrado. Y alguien podría pensar que esta analogía de convertirse en mobiliario sagrado reduce su dignidad humana, pero en realidad explica el tremendo costo social del sacerdocio. Al convertirse en un instrumento literal de la tienda de reunión, el ciudadano común muere.
Sus interacciones normales con la sociedad quedan suspendidas. Sí, de hecho, las leyes posteriores en Levítico muestran que un sumo sacerdote ni siquiera podía guardar luto de manera tradicional. Ni rasgar sus vestiduras, ni acercarse al cadáver de sus propios padres. Exacto, porque su función mediadora consumía su identidad personal. Su cuerpo ya no le pertenecía a su familia, le pertenecía al altar. Y esa separación extrema de la vida común cristaliza en el acto final de la ceremonia. Después de la sangre y el aceite, llega el momento de la comida de ratificación. Los sacerdotes reciben la orden de hervir la carne del carnero de consagración y comerla junto con pan sin levadura. Y esto ocurre allí mismo, en la puerta de la tienda de reunión. En el contexto del antiguo Medio Oriente, compartir una comida era la demostración suprema de comunión y de una alianza pacífica. Estaban sentados, por así decirlo, a la mesa con el Creador, disfrutando del estatus de invitados de honor en la casa divina. Pero esto plantea una pregunta importante, porque incluso esta cena de comunión viene con restricciones de seguridad de alto nivel. La instrucción es implacable. Cualquier sobra de carne o de pan debe ser arrojada al fuego y quemada hasta desaparecer. Nada de guardar provisiones para el viaje ni de llevar un poco a casa. Ni de compartir las sobras con el resto de la tribu que observa desde lejos. Y esta regla sobre las obras ilustra la física de la santidad en el texto bíblico. La Biblia NAA es muy clara al respecto. El propósito de quemar los restos es evitar un efecto profanador. La santidad en el Antiguo Testamento se describe a menudo con características casi similares a las de un material. Altamente radiactivo, exacto. Es poderosa, es pura, pero es letal para quien no está preparado. Si una persona de la congregación, alguien que no ha pasado por el lavado moral, ni la imposición de manos, ni el meretricismo de sangre, consumiera esa carne sagrada, se produciría un choque catastrófico entre lo santo y lo profano. Y para proteger a la comunidad de esa letalidad, todo rastro del banquete debía ser neutralizado por el fuego. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos lleva al último mandato de Moisés. La puerta de la tienda de reunión se convierte en una especie de cuarentena espiritual. Aarón y sus hijos reciben la orden de no alejarse de esa puerta durante 7 días y 7 noches consecutivos. Tienen que permanecer allí vigilando las prescripciones del Señor. Y la razón que se les da no es para que descansen, o mediten, o celebren su nueva posición. La frase textual que cierra el mandato es cruda y súper directa, para que no mueran. Es un cierre que redefine por completo la atmósfera del texto. O sea, pensemos en el significado del número 7 de nuevo. Así como la creación del mundo tomó 7 días en el relato del Génesis, la recreación de estos hombres, de ciudadanos comunes a mediadores sagrados, requiere 7 días de incubación ininterrumpida. Acaban de experimentar la exaltación máxima. Llevan la corona de oro puro, han sido limpiados y acaban de cenar en la presencia manifiesta de Dios. Sin embargo, la solemnidad de su nueva responsabilidad los coloca al borde del abismo. Vale la pena pensar en la profunda presión psicológica de ese encierro. Poseer el mayor privilegio espiritual concebible en ese tiempo. Pero saber que un solo paso mal calculado, un momento de distracción que te haga cruzar la línea de la tienda antes de que transcurran las 168 horas... resultaría en una ejecución fulminante. Exactamente. La santidad se revela no como una nube suave y acogedora, sino como una fuerza abrumadora que requiere condiciones de aislamiento de máxima seguridad. El fuego que calienta y ratifica el pacto es exactamente el mismo fuego que consume si se viola el perímetro establecido. Y este nivel de exigencia desmantela cualquier visión romántica o ingenua sobre el liderazgo en los textos antiguos. Totalmente. Exponerse a las realidades más profundas del universo requería una desconstrucción del individuo. Todo el proceso servía para dejar claro que no estaban al mando. Desde el lavado público que exponía sus fallas hasta la sangre en sus extremidades que cancelaba su autonomía. Eran servidores de un sistema inmensamente más grande que ellos mismos. Y eso plantea una reflexión final sumamente provocativa para quienes escuchan hoy, que deriva directamente de esa frase matemática que mencionamos hace un momento, esa de cómo el Señor había ordenado a Moisés. Claro, porque nuestra cultura contemporánea respira un aire muy diferente. El éxito hoy se define por la capacidad de disrupción. Celebramos la originalidad, premiamos al pensador independiente que rompe las reglas establecidas.
Valoramos profundamente a quienes imprimen su propio estilo en todo lo que hacen. El mantra moderno es hazlo a tu manera. En la actualidad, el ego y la expresión personal son la moneda de cambio del liderazgo exitoso. La obediencia estricta a un protocolo suele verse como una falta de creatividad o de iniciativa. Es visto casi como una debilidad. Sin embargo, esta inmersión profunda en la maquinaria de Levítico capítulo 8 deja sobre la mesa una premisa súper contracultural. Sugiere que, al enfrentarse a los misterios más grandes y al intentar ser un puente hacia lo trascendente, el verdadero liderazgo no requiere innovación personal. No necesita que el individuo añada su toque personal o mejore el diseño. La posición más alta de autoridad y mediación requería paradójicamente la rendición total del ego. Demandaba la humildad absoluta de seguir un orden superior, ejecutando con precisión meticulosa hasta la última gota de sangre en el dedo del pie, entendiendo que el mediador no es el autor de la salvación, sino apenas su instrumento. Es una tensión fascinante entre la máxima responsabilidad y la sumisión más profunda para que todos podamos meditar durante los próximos días. Dios bendiga a todos los oyentes.